El zumbido del refrigerador era el único sonido que rompía el silencio casi sagrado del pequeño apartamento. Elena Morales, de 24 años, permanecía sentada en el borde de su cama, con la mirada perdida en las luces de Los Ángeles, que parpadeaban a través de su ventana como promesas lejanas e inalcanzables. El aire olía a libros viejos y a la lavanda barata que usaba para perfumar sus sábanas, un intento fútil de infundir calidez en un espacio que solo servía como refugio, nunca como hogar. Cada noche, el mismo ritual. Un vacío sordo se instalaba en su pecho, un recordatorio constante de que su vida no le pertenecía. Era una existencia prestada, vivida en nombre de un deber que la consumía lentamente, dejando tras de sí una quietud que se sentía más como ausencia que como paz. Su juventud se escapaba con cada tic-tac del reloj, un sacrificio silencioso que nadie veía. Si quieres descubrir qué o quién podría romper el silencio que gobierna la vida de Elena, mira este video hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde qué ciudad nos acompañas. Continuamos. Para el mundo exterior y especialmente para su exigente entorno laboral, Elena era la definición de eficiencia contenida. Su nombre completo, Elena Morales, rara vez se usaba. Era simplemente Morales, la asistente ejecutiva, cuya competencia era tan impecable como su apariencia. Su cabello castaño siempre estaba recogido en un moño bajo y severo, sin un solo mechón fuera de lugar. Su vestimenta, una paleta de grises, negros y blancos, era una armadura diseñada para anular su feminidad y proyectar una neutralidad profesional inquebrantable. A sus 24 años, había cultivado una seriedad que la hacía parecer mayor, una máscara de control que ocultaba un corazón sensible y una mente que bullía con preguntas y anhelos. Era una experta en anticipar necesidades, en resolver problemas antes de que surgieran, en ser la extensión invisible y perfecta de la voluntad de su jefe. Esta vida de abnegación tenía un único y devorador propósito: el costoso tratamiento médico de su madre. Cada cheque de pago, cada hora extra, cada decisión de ahorro se canalizaba hacia esa deuda de honor que pesaba sobre sus hombros como una losa. Su modesto apartamento en un barrio obrero no era una elección de estilo de vida, sino una necesidad matemática. El lujo para ella no eran los bolsos de diseñador o las vacaciones exóticas que veía en las revistas, sino la posibilidad de comprar un mes más de medicinas, un día más sin la angustia de la incertidumbre. Esta responsabilidad la había aislado, construyendo muros invisibles entre ella y las jóvenes de su edad. Mientras ellas hablaban de citas y planes de futuro, Elena estudiaba los extractos bancarios y negociaba con las compañías de seguros, una adulta prematura atrapada en un ciclo de sacrificio. En medio de esta existencia transaccional, donde todo se medía en términos de costo y beneficio, Elena había guardado celosamente un único tesoro: su virginidad. No era por un trauma del pasado ni por una timidez paralizante, sino por una convicción profunda y arraigada. Para ella, la entrega física era el acto de vulnerabilidad supremo, la culminación de una conexión emocional que debía ser auténtica y sagrada. En un mundo que le exigía su tiempo, su energía y su futuro, su cuerpo era el último bastión de su yo interior, el único territorio que no estaba en venta ni sujeto a negociación. Era una promesa que se había hecho a sí misma en la soledad de su adolescencia, que su primera vez sería un acto de amor y elección, no una concesión o un accidente. Un principio que con cada año que pasaba se sentía más como un anacronismo solitario. Su mundo interior era un vasto paisaje de emociones contenidas y sueños aplazados. Los libros eran su única escapatoria, portales a vidas que nunca viviría, amores que sentía con una intensidad que le era negada en la realidad. Se perdía en las páginas de novelas clásicas, sintiendo el dolor de heroínas trágicas y la euforia de romances épicos. A veces, desde la ventana de su oficina en 1900, el piso 30, observaba a las parejas que paseaban por el parque de abajo, tomadas de la mano, y una melancolía dulce y dolorosa la invadía. No era envidia,
sino un anhelo profundo por la normalidad, por la simpleza de una conexión humana que no estuviera mediada por el deber o la necesidad. Se preguntaba cómo se sentiría ser mirada no por su eficiencia, sino por ser simplemente ella, Elena. El epicentro de su vida profesional era Valdez Corp, un imperio tecnológico alojado en un rascacielos de vidrio y acero que parecía perforar el cielo de Los Ángeles. El ambiente allí dentro era tan frío y pulcro como su fachada. El silencio en los pasillos solo era roto por el tecleo rítmico de los teclados y el murmullo de conversaciones urgentes y discretas. Era un lugar de alta presión y ambición desmedida, donde la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Elena se movía por este ecosistema con la gracia de una sombra, eficiente y silenciosa. Sus colegas la respetaban por su capacidad, pero nadie se aventuraba a conocerla. Para ellos era una función, no una persona, el engranaje perfecto en la maquinaria de un hombre al que apenas veían, pero cuya presencia imponente se sentía en cada rincón de la corporación. Al final de cada jornada agotadora, el regreso a su apartamento era un acto de despojo. La puerta se cerraba detrás de ella, y con un suspiro, largo y tembloroso, la máscara se desprendía. El primer gesto era siempre el mismo: soltar su cabello, permitiendo que las ondas castañas cayeran sobre sus hombros en un acto de liberación silenciosa. Se quitaba los zapatos de tacón bajo, sintiendo el alivio instantáneo en sus pies doloridos. Cambiaba su ropa de trabajo por un simple vestido de algodón, y solo entonces se permitía ser ella misma. En la quietud de la noche, se sentaba en el pequeño balcón, observando la ciudad indiferente. No lloraba. Su dolor era demasiado profundo y constante para las lágrimas. Simplemente existía, suspendida en un limbo de espera, con el alma anhelando una chispa, un cambio, algo que la hiciera sentir, por primera vez, verdaderamente viva. La mañana llegaba a su barrio sin la gentileza del amanecer, sino como una interrupción abrupta de sirenas lejanas y el estruendo del primer autobús del día. El apartamento de Elena, ubicado en un edificio de estuco desgastado en el este de Los Ángeles, era un microcosmos de su vida, funcional, limpio hasta el extremo y desprovisto de cualquier adorno que no fuera estrictamente necesario. Cada objeto tenía un propósito, desde la cafetera barata que gorgoteaba puntualmente a las 5:30 am, hasta el calendario en la pared de la cocina, donde los días de pago estaban circulados en rojo y las fechas de las facturas médicas en negro. Su rutina era un ballet de eficiencia frugal, una coreografía diseñada para ahorrar cada centavo y cada minuto. Era un mundo a años luz de los rascacielos de Century City, un recordatorio diario de la brecha que cruzaba cada mañana, no solo geográfica, sino existencial. La llamada de su madre llegaba siempre a la misma hora, justo cuando Elena terminaba de peinar su cabello en el moño disciplinado que se había convertido en su firma. La voz de su madre, aunque debilitada por la enfermedad, conservaba una tenacidad que se enredaba en el corazón de Elena como una enredadera. «¿Dormiste bien, mi vida? No te estás sobrecargando, ¿verdad?», preguntaba, y en esa pregunta se escondía una acusación velada, un recordatorio de que el bienestar de Elena era secundario al propósito mayor. La conversación giraba inevitablemente en torno a los síntomas, los costos y la gratitud. «No sé qué haría sin ti, Elenita. Eres mi ángel guardián». Cada palabra de amor era también un eslabón más en la cadena de su obligación, un peso que Elena aceptaba con una resignación que confundía con amor filial, sin permitirse cuestionar su abrumadora carga. El verdadero monstruo, sin embargo, no tenía voz. Se manifestaba en los fríos y duros números de su cuenta bancaria. Después de la llamada, Elena se sentaba frente a su vieja laptop, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro tenso. La cifra del depósito directo de Valdez Corp, considerable para cualquier joven de su edad, se veía diezmada en cuestión de minutos. Transferencia a la cuenta de ahorros para el tratamiento, pago del alquiler, pago de los servicios básicos. Lo que quedaba era una suma irrisoria, un testimonio de su existencia espartana. Este ritual financiero era una forma de autoflagelación. Veía cómo su esfuerzo,
Su juventud y sus horas de vigilia se convertían en dígitos que desaparecían para sostener a otra persona, dejándola a ella con un vacío que ni el orgullo de cumplir con su deber podía llenar completamente. Su madre, en sus momentos de mayor lucidez, intentaba abordar el otro gran vacío en la vida de Elena, la ausencia de un compañero. «Conocí al hijo de la señora Ramos», decía con una casualidad estudiada. «Un muchacho tan bueno, trabaja en la construcción, muy responsable. Deberías dejar que te presente». Para su madre, un matrimonio era la solución lógica. Un hombre que pudiera compartir la carga, un proveedor que liberara a Elena de su sacrificio solitario. No entendía o no quería entender que para Elena la idea de casarse por conveniencia era una profanación de su ideal más íntimo. Se sentía atrapada en una narrativa decimonónica, donde su valor se medía por su capacidad de sacrificio y su potencial para asegurar un buen partido, una vida que su alma rechazaba con un grito silencioso. El viaje en autobús era su purgatorio diario, un espacio liminal entre sus dos realidades. Rodeada del murmullo del español, del cansancio de otros trabajadores que se dirigían a sus empleos de servicio, Elena se sentía a la vez parte de ellos y completamente ajena. Observaba a las jóvenes de su edad reír y compartir secretos en sus teléfonos, sus vidas llenas de una ligereza que a ella le parecía un idioma extranjero. Luego, al bajar en la parada de Century City, el aire cambiaba. El olor a asfalto y comida callejera era reemplazado por el aroma sutil de los perfumes caros y el césped recién cortado. Se enderezaba, su postura cambiaba, y la Elena del barrio obrero se disolvía para dar paso a Morales, la asistente ejecutiva, una transformación que le costaba un pedazo de su identidad cada día. La deuda con su madre trascendía. Lo monetario era una obligación moral profundamente arraigada en su crianza. La familia es lo primero, le habían enseñado desde niña. Una hija honra a sus padres por encima de todo. Estas máximas se habían convertido en los pilares de su jaula autoimpuesta. Sentía que quejarse, o incluso desear algo diferente, era una traición a la mujer que le había dado la vida. La culpa era su compañera constante, un susurro en la parte posterior de su mente que envenenaba cualquier pequeño placer que se permitiera. Una taza de café de una tienda en lugar de hacerlo en casa, un libro nuevo en lugar de sacarlo de la biblioteca. Cada pequeño acto de autocomplacencia venía con una punzada de remordimiento, la sensación de que estaba robando recursos que pertenecían a la supervivencia de su madre. A veces, en la quietud de la noche, un recuerdo la emboscaba. Tenía 16 años y estaba sentada en la playa con su madre, antes de que la enfermedad se manifestara con toda su fuerza. El sol calentaba su piel y su madre reía, una risa genuina y libre que Elena ya casi no recordaba. Hablaban de su futuro de la universidad, de los viajes que harían juntas. Ese recuerdo era a la vez un bálsamo y un veneno. Le recordaba la mujer vibrante que su madre había sido y la inmensidad de lo que ambas habían perdido. La nostalgia era un lujo peligroso, porque abría la puerta a la pregunta prohibida. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Quién sería ella, Elena, si no estuviera definida por esta tragedia, por este deber ineludible? La presión no venía solo de su madre. En las raras reuniones familiares a las que se veía obligada a asistir, era el objeto de una compasión, condescendiente y un escrutinio apenas disimulado. Sus tías y primas comentaban en voz baja sobre su delgadez, sobre lo seria que siempre estaba. «Todavía sin novio, mija. Se te va a pasar el tren», le decía una tía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La veían como una anomalía, una joven brillante atrapada en un trabajo exigente que la estaba secando por dentro, en lugar de seguir el camino esperado de matrimonio e hijos. Nadie entendía la magnitud de su responsabilidad, solo veían a una mujer que se negaba a vivir la vida que se suponía que debía desear, y la juzgaban por ello. Esta constante vigilancia externa había moldeado su apariencia física como una armadura.
Su ropa sobria, en tonos neutros de gris, azul marino y negro, era un escudo contra la objetivación. Su moño severo no solo era profesional, sino una declaración de intenciones. No estoy aquí para ser admirada, estoy aquí para ser invisible. Al anular su feminidad, sentía que podía navegar por el mundo con menos fricción, evitando miradas no deseadas y las expectativas que conllevaban. Era una estrategia de supervivencia que había funcionado, pero a un costo terrible. Al volverse invisible para los demás, corría el riesgo de volverse invisible para sí misma. Su verdadera esencia enterrada bajo capas de tela sin forma y una expresión cuidadosamente controlada de neutralidad. Finalmente, al cruzar las puertas giratorias de Valdez Corp, el acto de transformación se completaba. El aire acondicionado del vestíbulo, frío y purificado, parecía limpiar los últimos vestigios de su otra vida. Mientras el ascensor de cristal ascendía silenciosamente por los 30 pisos, Elena sentía cómo el peso de su familia, su barrio y sus deudas se quedaba abajo, reemplazado por un tipo diferente de presión, la de la perfección absoluta. Se ajustaba el saco, revisaba su reflejo en el acero pulido y la máscara de Morales se asentaba firmemente en su lugar. Estaba lista para ser la extensión impecable de la voluntad de un hombre que no sabía nada de su lucha, preparada para otro día de servir a un imperio que era la antítesis de su mundo, atrapada en el espacio silencioso y vertiginoso entre el deber y el deseo. Damián Valdez no caminaba por los pasillos de su empresa, los dominaba. A sus 35 años, se había ganado a pulso el apodo de El Tiburón de Acero en los círculos financieros, una reputación que cultivaba con un placer casi sádico. Su presencia era un evento en sí mismo. Un hombre alto, de hombros, anchos enfundados en trajes, a medida que costaban más que el alquiler anual de Elena. Su cabello negro estaba impecablemente peinado hacia atrás, y sus ojos, de un gris tormentoso, parecían evaluar, diseccionar y desestimar todo a su paso. Rara vez sonreía, y cuando lo hacía era una mueca fría y calculadora que no alcanzaba su mirada. Para la mayoría de sus empleados, incluido su equipo directivo, era una fuerza de la naturaleza, una entidad distante y temible, cuyo genio solo era superado por su implacable frialdad. Este blindaje emocional era una fortaleza construida ladrillo a ladrillo sobre los cimientos de una traición devastadora. Años atrás, su prometida, una socialité de sonrisa deslumbrante, lo había humillado públicamente, revelando que su amor era una farsa orquestada para acceder a su fortuna. La herida, lejos de cicatrizar, se había calcificado, convirtiendo su corazón en una ciudadela inexpugnable. Desde entonces, Damián veía las relaciones humanas como meras transacciones, un juego de poder donde la vulnerabilidad era el primer y fatal error. El amor era una ilusión para los débiles, y la confianza una mercancía que ya no estaba dispuesto a ofrecer. Su imperio era su único refugio y el control, su única religión. Veía a la gente como piezas en su tablero y Elena Morales no era más que el peón más eficiente y predecible. La calma tensa de Valdez Corp se vio sacudida por un murmullo. De alta confidencialidad, una fusión multimillonaria con un conglomerado europeo que podría redefinir el panorama tecnológico. El acuerdo, sin embargo, pendía de un hilo y requería una negociación final cara a cara, en un terreno neutral y absolutamente privado. El lugar elegido fue un resort exclusivo en las Islas Turcas y Caicos, un paraíso de arena blanca y aguas turquesas, diseñado para el anonimato de los ultrarricos. La naturaleza sensible de la conversación exigía un secretismo absoluto. Damián, paranoico y desconfiado por naturaleza, tomó una decisión drástica. No llevaría a su séquito habitual de abogados y asesores. Necesitaba a una sola persona, alguien cuya discreción y eficiencia fueran incuestionables, alguien que fuera una extensión de su propia mente, alguien como Morales. La llamada llegó a través del intercomunicador, la voz de Damián resonando en el cubículo de Elena con una autoridad que no admitía réplica. Morales, a mi oficina, ahora.
Su despacho, en la esquina del piso 30, era un santuario de cristal y acero, con vistas panorámicas que devoraban la ciudad. Damián estaba de pie, de espaldas a ella, observando el horizonte. Sin volverse, habló. En 48 horas volamos a las Turcas y Caicos. Un acuerdo de fusión. Usted vendrá conmigo. No se requiere a nadie más. Cancele mis citas por las próximas 2 semanas y prepare un informe completo sobre Ethelred Holdings. Necesitará su pasaporte. Cada palabra era una orden cortante, un hecho consumado que no dejaba espacio para preguntas o dudas. El aire se cargó de una tensión palpable, el silencio de ella frente a la magnitud de su mandato. Para Elena, la orden fue un golpe físico, un impacto sordo que le robó el aliento. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Él y ella, solos, en una isla paradisíaca. La idea era tan absurda como aterradora. Era una invasión silenciosa a su santuario personal, una violación de los límites invisibles que había construido con tanto esmero para protegerse. Su mente se aceleró, un torbellino de pánico y conflicto. Su trabajo, el dinero para su madre. La obediencia era su única opción, pero la perspectiva de estar en proximidad constante con aquel hombre, cuya mera presencia la intimidaba, en un entorno tan íntimo y expuesto, se sentía como una sentencia. Se sintió atrapada entre la obediencia que garantizaba la supervivencia de su madre y la rebelión silenciosa de su espíritu, que gritaba ante la injusticia de la situación. Damián finalmente se giró, y sus ojos grises la fijaron, notando, por primera vez, la rigidez en su postura, la forma en que sus manos se aferraban discretamente la una a la otra. Este viaje requiere un nivel de discreción que mi equipo habitual no puede garantizar. Sus filtraciones son un riesgo. Su historial, Morales, es impecable. Es eficiente, silenciosa y no tiene conexiones que puedan ser explotadas. Es la opción lógica. Su explicación era tan fría y desapasionada como un análisis de mercado, despojando la situación de cualquier matiz personal. No la estaba eligiendo a ella, Elena. Estaba seleccionando una herramienta por sus atributos. Esta objetivación, en lugar de tranquilizarla, la hirió profundamente. Para él, ella no era más que un activo confiable, una caja fuerte humana para sus secretos. «Entendido, señor Valdés», respondió, su voz apenas un susurro controlado. Mientras se daba la vuelta para salir, con la mente zumbando y el corazón martilleando contra sus costillas, se permitió una última mirada. Por un instante, la luz del atardecer que entraba por el ventanal suavizó los duros ángulos de su rostro. Vio, no al tiburón de acero, sino a un hombre de pie en la cima de su mundo, completamente solo. Había una sombra en sus ojos, una fugaz melancolía que parecía una grieta en su armadura de titanio. Fue un destello, tan rápido que podría haberlo imaginado, pero fue suficiente para plantar una semilla de curiosidad en medio de su miedo. Por primera vez, se preguntó qué se sentiría ser el hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo parecía no tener nada que realmente importara. Después de que la puerta se cerró con un clic casi inaudible, Damián permaneció inmóvil. El leve aroma a lavanda y papel de su asistente persistía en el aire, un contraste desconcertante con el olor estéril de su oficina. Había esperado una objeción, una vacilación, quizás incluso una pregunta, pero ella simplemente había aceptado. Su quietud, su aceptación sin emociones, era diferente a la adulación nerviosa o a la ambición apenas disimulada que veía en todos los demás. Por un momento, la imagen de su rostro pálido y sus ojos grandes y serios se superpuso a la vista de la ciudad. No era atracción, era una anomalía, una variable que no había considerado en su ecuación. Sacudió la cabeza, desestimando el pensamiento como una distracción irrelevante. Ella era una herramienta, y las herramientas no evocaban sentimientos. De vuelta en la seguridad de su cubículo, Elena se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras descansaban sobre el teclado. El paraíso la esperaba, pero se sentía como una jaula dorada. Tendría que organizar los detalles,
empacar una maleta con ropa que no poseía para un lugar que solo había visto en revistas y, de alguna manera, explicarle a su madre una ausencia de 2 semanas sin causar alarma. La proximidad forzada con Damián Valdés se cernía sobre ella como una tormenta en el horizonte. Temía su poder, su frialdad, pero una parte más profunda y traicionera de ella sentía una extraña fascinación por el hombre herido que vislumbró detrás de la máscara del magnate. El miedo y el deseo, 2 emociones que había mantenido reprimidas durante tanto tiempo, comenzaban a arremolinarse en su interior, creando un vórtice peligroso. Así, se selló un pacto no hablado. Él, buscando el control absoluto y la discreción en la transacción más importante de su carrera. Ella, atrapada por la necesidad, obligada a seguirlo a un mundo que era la antítesis del suyo. Ninguno de los dos sabía que este viaje, concebido en la lógica fría de los negocios, se convertiría en el crisol de sus almas. El primer contacto no había sido un encuentro, sino una citación, una demostración de poder que establecía claramente sus roles. Sin embargo, en el silencio que siguió a la orden, algo más había sido intercambiado. Una mirada, una percepción, una conciencia mutua que yacía latente bajo la superficie. La semilla de una conexión peligrosa e inevitable acababa de ser plantada en el estéril suelo de Valdés Corp, esperando el sol del Caribe para germinar. El cambio se produjo en una tarde de sol inclemente, cuando el trabajo se detuvo por un instante. Damián, sumergido en documentos junto a la piscina infinita de la villa privada, levantó la vista por pura costumbre, un gesto mecánico para descansar los ojos. Fue entonces cuando la vio. Elena, creyéndose sola y a salvo de cualquier escrutinio, se había permitido un momento de paz. Se había despojado de su uniforme de asistente y llevaba un sencillo bikini de color azul oscuro. Su cabello, liberado del moño, caía en ondas suaves sobre sus hombros. No fue la revelación de su figura lo que lo paralizó, sino la vulnerabilidad de su postura. Sentada en el borde de una tumbona, con un libro de bolsillo en el regazo, parecía una figura de una época pasada, una joven inmersa en una inocencia melancólica que contrastaba brutalmente con el lujo calculado del entorno. En ese instante, la eficiente Morales se desvaneció, y por primera vez él vio a Elena. La sensación de ser observada fue como una corriente de aire frío en la piel cálida. Elena levantó la vista de su libro y sus ojos se encontraron con los de Damián a través de la extensión azul de la piscina. No había frialdad en su mirada, ni la habitual distancia del jefe evaluando a su empleada. Había algo más, algo crudo e intenso que la hizo sentir completamente expuesta, como si él pudiera ver más allá de su piel, directamente en el santuario de sus miedos y anhelos. Un rubor ardiente subió por su cuello hasta sus mejillas, una mezcla de vergüenza por haber sido descubierta en un momento de descuido y un inesperado y desafiante pulso de poder. Era la primera vez que un hombre la miraba de esa manera, no como un objeto, sino como un enigma. Rápidamente se cubrió con una toalla, rompiendo el contacto visual, pero el hechizo ya estaba roto. La formalidad que los había protegido se hizo añicos. Esa noche, el aire entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas. Cuando ella le llevó una carpeta con los últimos informes, el silencio en el estudio de la villa no era profesional, sino personal y pesado. Damián no tomó la carpeta de inmediato. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto tan breve y eléctrico que Elena retiró la mano como si se hubiera quemado. Él no se disculpó, simplemente la observó, sus ojos grises siguiendo el movimiento de su respiración, que de repente se había vuelto superficial. «Gracias, Elena», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. La palabra, en sus labios, sonó a la vez como una caricia y como una transgresión, y ella huyó de la habitación sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Al día siguiente, Damián rompió la rutina con una propuesta que sonaba a orden. «Cenaremos en la terraza esta noche. Necesitamos repasar la estrategia para la reunión de mañana». Era una excusa transparente,
un pretexto laboral para un encuentro que se sentía peligrosamente personal. Elena no tenía más opción que aceptar, pero su mente era un campo de batalla. La invitación era una incursión en su espacio personal, una prueba que no sabía cómo superar. Se pasó la tarde debatiendo qué ponerse, rechazando el único vestido de verano que había empacado por ser demasiado revelador y optando por unos pantalones de lino y una blusa sencilla, una armadura improvisada contra la vulnerabilidad que sentía crecer en su interior. La idea de sentarse frente a él, sin la barrera de un escritorio, la aterrorizaba y, para su propia consternación, la intrigaba. La cena fue una tortura exquisita. El cielo se teñía de naranjas y púrpuras, el sonido de las olas proporcionaba una banda sonora suave y el aroma de las flores tropicales flotaba en el aire. Un escenario de romance para una situación de máxima tensión. Empezaron hablando de negocios, pero pronto Damián desvió la conversación. «¿Qué lees?», preguntó refiriéndose al libro que había visto junto a la piscina. «¿Siempre has vivido en Los Ángeles?». Sus preguntas eran gentiles, pero se sentían como sondas. Explorando su mundo interior, Elena respondió con frases cortas y evasivas, consciente de que cada respuesta era una pieza de sí misma que le entregaba, un ladrillo menos en el muro que había construido con tanto esmero. Sentía su mirada sobre ella, no evaluadora, sino curiosa, y eso era infinitamente más desarmante que su habitual frialdad. La resistencia de Elena era palpable. Se aferraba a la profesionalidad como a un salvavidas, manteniendo una distancia cortés pero firme. No hablaba de su madre, de sus luchas, de la jaula de deber en la que vivía. Para Damián, acostumbrado a que la gente se desviviera por complacerlo, esta reserva era desconcertante y fascinante. No era timidez, era una fortaleza silenciosa, una negativa a ser fácilmente conocida o poseída. Él vio el orgullo en su postura, la inteligencia en la forma en que desviaba sus preguntas más personales. En lugar de insistir, retrocedió, cambiando de tema de nuevo hacia los negocios, pero una nueva forma de respeto se había instalado en él. Ella no era solo vulnerable, era una mujer con una voluntad de hierro, y el desafío de comprenderla se convirtió en una necesidad acuciante. Los días siguientes se convirtieron en un delicado y tenso baile. Damián encontraba pretextos para romper la barrera profesional. Un comentario sobre el amanecer desde su balcón. Una pregunta sobre su opinión acerca de un artículo no relacionado con el trabajo. Un momento en que le ofreció un café que él mismo había preparado. Cada gesto era un pequeño terremoto en el mundo ordenado de Elena. Ella se encontraba a sí misma esperando estas interacciones, analizando cada palabra, cada mirada. El hombre que antes era una figura de autoridad distante y temible se estaba convirtiendo en Damián, un ser complejo, a veces melancólico, a veces casi juguetón en su forma de desafiarla. El miedo seguía presente, pero ahora estaba entrelazado con un deseo creciente, una atracción magnética hacia el peligro que él representaba. Este incipiente vínculo se sentía como una traición a sí misma. Una noche, mientras hablaba, con su madre por teléfono, la voz cansada al otro lado de la línea fue un ancla que la arrastró de vuelta a la cruda realidad. «No te olvides de pagar la factura del especialista, mi vida. El vencimiento es el viernes», le recordó su madre, con su habitual mezcla de amor y dependencia. Al colgar, Elena se sintió inundada por una ola de culpa. ¿Cómo podía permitirse sentir este torbellino de emociones, este vértigo de deseo por un hombre multimillonario en un paraíso artificial, mientras su madre luchaba por su vida en un pequeño apartamento al otro lado del mundo? El contraste era obsceno, y la atracción que sentía por Damián le pareció de repente un lujo inmoral, una frivolidad imperdonable. El dilema se apoderó de ella, convirtiéndose en un dolor sordo en su pecho. Su virginidad, ese símbolo de su autonomía y de su idealismo romántico, de repente parecía estar en juego. Entregársela a Damián en estas circunstancias se sentía como la máxima claudicación. Sería ceder no solo su cuerpo, sino el último bastión de su identidad, a un hombre de poder, en una relación desequilibrada y sin futuro.
¿Era su interés genuino o simplemente el capricho de un hombre acostumbrado a tomar lo que quiere? Ceder a este deseo sería traicionar todo lo que ella había defendido, todo por lo que había sacrificado su juventud. Pero resistirse se sentía como negar la única fuerza que la había hecho sentir verdaderamente viva en años. La tensión alcanzó un nuevo pico durante un paseo por la playa al atardecer, supuestamente para discutir los detalles finales del acuerdo en un entorno más relajado. El sol poniente pintaba el mar de oro y la arena bajo sus pies estaba fresca y suave. Caminaban en silencio. La proximidad física entre ellos era una entidad propia, un campo de fuerza que zumbaba con energía contenida. Elena estaba hiperconsciente de cada movimiento de él, del roce de la tela de su camisa de lino, del aroma masculino de su loción mezclado con el aire salado. Se sentía atrapada en una burbuja fuera del tiempo, donde las reglas de su vida normal no aplicaban, y eso la aterraba más que nada. En un momento, al pisar una zona de arena más blanda, perdió el equilibrio. Instintivamente, Damián extendió la mano para sostenerla, sus dedos rodeando su brazo justo por encima del codo. El contacto fue un incendio. A través de la fina tela de su blusa, Elena sintió el calor de su piel, la fuerza contenida en su agarre. Levantó la vista hacia él, y lo que vio en sus ojos le robó el aliento. Un hambre tan profunda y una vulnerabilidad tan expuesta que la dejó sin defensas. No era lujuria, era algo más complejo, una necesidad que parecía reflejar la suya propia. Por un instante, el mundo entero se redujo a ese punto de contacto, a la distancia imposiblemente corta entre sus cuerpos. Tan rápido como la había tocado, él la soltó, retirando la mano como si el contacto le hubiera causado un dolor físico. Una máscara de frialdad glacial cayó sobre su rostro, borrando cualquier rastro de la emoción que ella acababa de presenciar. «Deberíamos volver. Se está haciendo tarde», dijo, su voz tensa y desprovista de toda calidez. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la villa, dejándola sola con el eco de su tacto en la piel y el rugido de las olas. El rechazo fue tan abrupto y brutal que se sintió como una bofetada. Él también estaba luchando. Lo vio en ese instante, pero su forma de luchar era construir muros más altos, dejándola a ella fuera en el frío. Esa noche, el sueño fue imposible. Elena se paseaba por su habitación como un animal enjaulado. La sensación de sus dedos en su brazo persistía, una marca fantasma que ardía con una vida propia. Se detuvo frente al espejo y se miró fijamente. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos brillantes de lágrimas no derramadas y los labios entreabiertos por una necesidad que ya no podía negar. La humillación de su retirada abrupta se mezclaba con la innegable verdad de la conexión que había sentido. Él la deseaba. Y ella, Elena Morales, la hija obediente, la asistente invisible, la virgen por principio, lo deseaba a él con una fuerza que amenazaba con desgarrar su mundo desde los cimientos. La culpa por su madre, el miedo a Damián y la lealtad a sus propios principios se arremolinaban en un caos indomable. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Por un lado, estaba la seguridad de su vida controlada, una existencia de sacrificio predecible pero honorable. Por otro, estaba la caída libre hacia lo desconocido, hacia un hombre que representaba todo lo que ella temía, y a la vez, todo lo que su alma solitaria anhelaba en secreto. La atracción no era solo física, era un reconocimiento profundo, un encuentro de dos soledades. Él había visto más allá de su fachada, y ella había vislumbrado la herida bajo su armadura. La tensión se había vuelto insostenible. Cualquier interacción, por trivial que fuera, estaba cargada de una electricidad peligrosa. Durante el desayuno a la mañana siguiente, el simple acto de pasarse el azucarero se convirtió en un momento de riesgo, sus dedos rozándose, sus miradas encontrándose y apartándose de inmediato. El aire en la lujosa villa era espeso y pesado, como el aire antes de una tormenta. Ambos sabían que algo se había roto y algo nuevo había nacido entre ellos,
algo frágil y poderoso que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Estaban atrapados en la misma jaula dorada, orbitando el uno alrededor del otro, acercándose cada vez más a un punto de colisión inevitable. El dilema moral de Elena alcanzó su punto álgido. Ya no se trataba de una elección abstracta entre el deber y el deseo. Se había convertido en una batalla campal dentro de su propio corazón. Cada mirada de Damián era una pregunta, cada silencio una invitación. Él la estaba desafiando a abandonar la seguridad de su mundo reprimido, a arriesgarse a ser vista, a ser tocada, a sentir. La promesa que se había hecho a sí misma, la de guardar su primera vez para un amor seguro y sagrado, ahora parecía una reliquia de una vida que ya no le pertenecía. Este hombre herido, controlador y magnético le ofrecía algo completamente diferente. No seguridad, sino intensidad. No paz, sino una pasión que podría consumirla por completo. De pie en su balcón, mirando el mar oscuro que se extendía hasta el infinito, Elena se dio cuenta de que ya no podía volver atrás. El paraíso se había convertido en su crisol personal. La pregunta ya no era si debía ceder, sino si tenía la fuerza para sobrevivir a las consecuencias si lo hacía. La fachada de la asistente perfecta se había agrietado sin remedio, revelando a la mujer que había debajo, una mujer con necesidades y deseos tan profundos como el océano que tenía ante sí. La tormenta se acercaba, tanto en el cielo caribeño como en su alma, y por primera vez en su vida, una parte de ella no quería buscar refugio, sino salir a su encuentro y dejarse empapar. La tormenta tropical, anunciada por el aire espeso y el cielo de un color plomizo, estalló con una furia primitiva. El viento aullaba como una bestia herida, y la lluvia azotaba los ventanales de la villa en ráfagas violentas, borrando la línea entre el mar y el cielo. El mundo exterior desapareció, reducido a un caos de sonido y agua que los aislaba por completo. Elena, refugiada en su habitación, intentaba concentrarse en un informe, pero las palabras se desenfocaban en la página. La tempestad que rugía afuera era un pálido reflejo del torbellino que se agitaba dentro de ella. Cada trueno parecía hacer eco del martilleo de su propio corazón, un ritmo frenético de miedo y un anhelo tan profundo que la asfixiaba. Se sentía atrapada, no solo por el clima, sino por la inescapable proximidad de Damián y la verdad de sus propios sentimientos. De repente, con un último parpadeo agónico, la luz se extinguió. La villa se sumió en una oscuridad absoluta y un silencio denso, interrumpido solo por el estruendo de la tormenta y el destello espectral de los relámpagos. La ausencia del zumbido eléctrico de los aires acondicionados y los aparatos electrónicos era casi ensordecedora. En esa negrura, la vulnerabilidad se convirtió en el único habitante. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad, hasta que un golpe suave resonó en su puerta. Elena, la voz de Damián despojada de su autoridad habitual, sonaba extrañamente cercana, casi incierta. «Tengo velas». Ese simple ofrecimiento fue una tregua, una invitación a salir de sus trincheras y enfrentarse a lo que había entre ellos en la neutralidad de la oscuridad, un territorio donde los roles y las máscaras ya no tenían poder. Se encontraron en la sala principal, un espacio cavernoso ahora reducido a un círculo íntimo de luz temblorosa. Las sombras danzaban en las paredes, alargando sus figuras y creando una atmósfera de confesionario. Fue Damián quien rompió el silencio, su mirada perdida en la llama de una vela. «Es irónico», murmuró, su voz apenas por encima del rugido, del viento. «Uno construye un imperio basado en el control, en prever cada variable, y luego la naturaleza te recuerda que eres insignificante». La amargura en su tono se transformó en algo más crudo cuando continuó. «Así me sentí entonces. Creí que lo controlaba todo, mi vida, mi futuro. Pero solo era una pieza en su juego, un medio para un fin. La humillación no fue perder el dinero, fue darme cuenta de que mi afecto, mi confianza, no era más que un activo a liquidar». Elena lo escuchaba, inmóvil,
sintiendo cómo cada palabra demolía la imagen del magnate implacable. Bajo el acero había carne herida, una cicatriz que supuraba una soledad tan profunda que resonaba con la suya. Su vulnerabilidad fue un regalo inesperado que desarmó por completo sus defensas. El peso de su propia vida, que siempre había llevado en un silencio estoico, de repente pugnaba por salir. «Yo también me siento como un medio para un fin a veces», confesó en un susurro, la voz quebrada por la emoción. «Mi vida entera está dedicada a pagar una deuda. El tratamiento de mi madre. Cada decisión, cada hora de trabajo, cada centavo, no es para mí. A veces siento que Elena, la persona, no existe. Solo existe la función, el deber. Y estoy tan cansada». Sus confesiones flotaron en el aire cargado, tejiendo un puente invisible de dolor compartido sobre el abismo que los separaba. Ya no eran Damián Valdés, el multimillonario, y Elena Morales, su asistente. Eran solo un hombre traicionado por el amor y una mujer encadenada por el deber, dos almas solitarias que acababan de mostrarse sus heridas más profundas. Un silencio sagrado se instaló entre ellos, más elocuente que cualquier conversación. A la luz de las velas, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Él vio la fuerza inmensa en su sacrificio, y ella vio la fragilidad devastadora bajo su poder. Por primera vez, se veían el uno al otro sin filtros, sin jerarquías, como iguales en su aislamiento, y en ese reconocimiento mutuo, la tensión se transformó en una conexión innegable y abrumadora. Lentamente, como si temiera romper el hechizo, Damián levantó la mano. Dudó un instante en el espacio que los separaba, un abismo de incertidumbre, antes de que sus dedos rozaran la mejilla de Elena con una delicadeza que ella jamás habría creído posible en él. No fue un gesto de posesión, sino una pregunta silenciosa, casi una súplica. En respuesta, Elena cerró los ojos e inclinó el rostro hacia su palma, un acto de rendición total. Fue su transgresión definitiva, el abandono de toda su lógica y control. Él se inclinó, y sus labios se encontraron. El beso fue un suspiro, un roce tentativo cargado con el sabor salado de lágrimas no derramadas y la electricidad de la tormenta. No era un beso de pasión, sino de un reconocimiento profundo, de dos náufragos encontrando tierra firme en el otro. El beso se profundizó, perdiendo su timidez inicial para convertirse en una exploración desesperada. Era un lenguaje nuevo, para ambos, una forma de comunicar años de soledad, de anhelo contenido y de dolor silencioso. Sus manos, que antes eran firmes y controladoras, se enredaron en el cabello de Elena, deshaciendo los últimos vestigios de su severa compostura. Las manos de ella, que siempre habían estado ocupadas sirviendo, se posaron sobre su pecho, sintiendo el latido desbocado de un corazón que ahora sabía que no era de acero. La tormenta afuera alcanzó su clímax, un eco perfecto de la liberación, catártica que se producía en esa habitación a la luz de las velas. El mundo, con sus reglas y sus deudas, había dejado de existir. Solo quedaban ellos dos, en el epicentro de su propia y devastadora tormenta emocional. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, permanecieron con las frentes unidas, respirando el mismo aliento, envueltos en el mismo silencio cargado. El universo se había reconfigurado a su alrededor, y sabían que no había vuelta atrás. «Elena», susurró él, y su nombre en sus labios fue a la vez una revelación y una rendición. Ella levantó la vista, sus ojos grandes y brillantes reflejando las llamas danzantes. En su mirada ya no veía al hombre poderoso que gobernaba su vida, sino al alma herida que se había desnudado ante ella. Y en los ojos grises de él, por primera vez, ella se vio a sí misma, no como la asistente eficiente, sino como una mujer deseada, vista y de alguna manera incomprensible, comprendida en su totalidad. Él la tomó de la mano y el gesto no fue impulsivo ni lujurioso, sino solemne, casi reverencial. La guió fuera del círculo de luz de las velas, hacia la oscuridad de la habitación, y cada paso fue una decisión consciente. Para Elena,
Este era el acto final de transgresión contra la chica que había sido. Estaba abandonando la seguridad de sus principios, la promesa de un amor seguro y predecible, por la aterradora incertidumbre de este hombre, de este momento. Su virginidad, el último bastión de su yo interior, ya no era una fortaleza que defender, sino un regalo que elegía entregar. No era un sacrificio, como todo lo demás en su vida. Era una elección, la primera que sentía verdaderamente suya, impulsada por un sentimiento que se había vuelto más real que cualquier otra obligación. En la penumbra del dormitorio, con Minto Cent, los relámpagos como única iluminación intermitente, su unión fue la culminación de todo lo no dicho. Fue una exploración lenta y sensorial, un acto de vulnerabilidad mutua que derribó las últimas murallas. Su toque era una constante pregunta, su mirada un ancla que nunca la abandonaba, buscando en sus ojos la confirmación de que no la estaba rompiendo. Para Damián era un acto de confianza que creía haber perdido para siempre. Para Elena fue la liberación definitiva. Al entregar su cuerpo, reclamó su alma. En los brazos del hombre que había representado el poder y el control, encontró una intimidad tan profunda y una aceptación tan completa que por primera vez en su vida sintió que había llegado a casa. Afuera, la tormenta amainaba, dejando tras de sí un mundo lavado y en silencio. El amanecer después de la tormenta llegó con una claridad casi insultante. El sol se derramaba por los ventanales, pintando el suelo de mármol con franjas doradas y revelando un mundo lavado y en calma. Elena se despertó sola en la inmensidad de la cama. Las sábanas de seda enredadas a su alrededor eran el único testimonio de la noche anterior. El aire aún conservaba el rastro de su colonia, una presencia fantasmal que hacía su ausencia aún más palpable. Se sentó, abrazando sus rodillas contra el pecho, y un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación se instaló en sus huesos. La intimidad que habían compartido, tan abrumadora y real a la luz de 1900, las velas, ahora se sentía como un sueño febril. La tormenta había pasado, pero una quietud mucho más aterradora y ominosa se había instalado en su lugar, una que presagiaba un tipo diferente de destrucción. Lo encontró en el balcón, de espaldas a ella, observando el mar turquesa que ahora yacía dócil bajo el sol. Ya estaba vestido, con una camisa de lino impecablemente blanca y pantalones oscuros, la armadura del magnate Damián Valdés firmemente de vuelta en su lugar. Su postura era rígida, las manos apoyadas en la barandilla con una tensión que contradecía la serenidad del paisaje. No se giró al sentirla, aunque ella sabía que él era consciente de su presencia. El hombre que la noche anterior le había confesado sus heridas y la había tocado con una reverencia casi sagrada había desaparecido. En su lugar estaba el guardián de la fortaleza, el hombre que había aprendido que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. El silencio que se extendía entre ellos era un abismo, y ella supo con una certeza helada que él ya estaba construyendo un muro para encerrar lo que había sucedido entre ellos. El viaje de regreso a Los Ángeles fue una tortura silenciosa. Sentados a pocos metros de distancia en la cabina de cuero y madera pulida del jet privado, estaban más lejos que nunca. El zumbido de los motores era el único sonido que llenaba el vacío. Elena intentó leer, pero las letras bailaban en la página, su mente atrapada en un bucle de repetición de la noche anterior y el frío amanecer. De vez en cuando se arriesgaba a mirarlo, pero él mantenía la vista fija en su tableta, su rostro una máscara impenetrable de concentración. La intimidad que habían forjado se había disuelto en el aire enrarecido de la altitud. Cada milla que los acercaba a casa era una milla que los alejaba de la isla, de ese paréntesis mágico y terrible donde habían sido simplemente un hombre y una mujer, y los devolvía a la realidad ineludible de sus roles, él, el poder, y ella, su subordinada. De vuelta en el piso 30 de Valdés Corp, el aire era casi irrespirable. La familiaridad del entorno se había vuelto extraña y hostil. Cada pasillo, cada cubículo, era un recordatorio de la jerarquía que habían profanado. La primera vez que él la llamó por el intercomunicador
Su voz fue cortante y profesional. Morales, necesito el informe de Ethelred para las 10. El uso de su apellido fue como una bofetada, un borrado deliberado y cruel de la Elena que había susurrado en la oscuridad. Cuando ella entró en su despacho para entregarle los documentos, sus manos temblaban tan visiblemente que tuvo que dejarlos sobre el escritorio en lugar de dárselos directamente. Él no levantó la vista. La tensión era una tercera persona, en la habitación, un espectro que se burlaba de la imposibilidad de volver a ser lo que eran antes. Sola en su pequeño apartamento esa noche, la magnitud de su transgresión la golpeó con la fuerza de un maremoto. Se miró en el espejo del baño, y la mujer que le devolvía la mirada era una extraña de ojos asustados y labios hinchados por besos que ahora parecían un sacrilegio. La llamada de su madre llegó puntual, su voz frágil preguntando por el viaje de trabajo y recordándole una próxima cita médica. Cada palabra de su madre era una aguja de culpa que se clavaba en su conciencia. Había traicionado todo, su deber, sus principios, la promesa sagrada que se había hecho a sí misma. Había entregado su bien más preciado, su última fortaleza, a un hombre que ahora la trataba como si no existiera. La duda la carcomía. ¿Había sido real su vulnerabilidad o solo una estrategia sofisticada para conseguir lo que quería, una conquista más en la vida de un hombre que lo tenía todo? Mientras tanto, en su penthouse de cristal con vistas a una ciudad indiferente, Damián libraba su propia batalla. Se sirvió un whisky que no bebió. El líquido ámbar permanecía intacto en el vaso mientras él caminaba de un lado a otro. La imagen de Elena, la forma en que se había rendido en sus brazos, la confianza absoluta en su mirada, lo perseguía. Esa confianza era un terror mucho mayor que cualquier traición pasada. Sentía su alma, su esencia, llamando a la suya, y eso lo aterraba hasta la medurez. Había permitido que alguien se acercara demasiado, que viera la devastación detrás de sus muros. Su instinto de supervivencia, afilado por años de cinismo, gritaba que debía cortar el vínculo, quemar el puente, antes de que ella tuviera el poder de destruirlo como lo habían hecho antes. Alejarla era un acto de autoconservación brutal, pero él creía que también era un acto de piedad hacia ella, protegiéndola de su propia oscuridad. La confirmación de su retirada llegó a través de un correo electrónico a la mañana siguiente. Un nuevo proyecto de alta confidencialidad, uno que lógicamente le habría sido asignado a ella, fue delegado a otro asistente ejecutivo. Ella solo estaba en copia. Fue un gesto clínico, impersonal y absolutamente devastador. No hubo una conversación ni una explicación, solo un acto administrativo que la relegaba de nuevo a la periferia de su mundo, devolviéndola a su estatus de engranaje reemplazable. La humillación fue profunda y cortante. Ahora estaba segura. Lo que había ocurrido en la isla había sido un error para él, una aberración, una debilidad momentánea que ahora se estaba corrigiendo con una eficiencia despiadada. Se sintió increíblemente ingenua, una tonta que había confundido la lujuria con la conexión y la vulnerabilidad calculada con la sinceridad. El dolor era tan agudo que le costaba respirar. El golpe final llegó de la fuente más inesperada. Su tía, en una llamada casual, comentó con una preocupación mal disimulada: «Tu madre me dijo que te ves muy cansada, mija, pálida. Ese trabajo te está consumiendo. Deberías pensar en sentar cabeza, encontrar un buen hombre que te cuide». Cada palabra, aunque pronunciada con aparente afecto, se sentía como una acusación. La ironía era tan cruel que Elena tuvo que morderse el labio para no gritar. El mundo la veía como la hija sacrificada, la virgen estoica que se consumía por su deber. Nadie podía imaginar la verdad, que llevaba en su cuerpo y en su alma el secreto de una noche de pasión con un hombre inalcanzable, un secreto que la estaba desgarrando por dentro. Se sentía como una impostora en su propia vida, atrapada entre el fantasma de la mujer que había sido y la realidad de la mujer en la que se había convertido. Sin embargo, en el fondo de ese abismo de dolor y culpa, algo nuevo comenzó a agitarse. Mientras repasaba mentalmente la humillación y el rechazo,
Un recuerdo se negaba a ser borrado. La mirada de Damián justo antes de besarla. No había habido triunfo en sus ojos, sino una necesidad tan desnuda y desesperada como la suya. Ella no había sido seducida pasivamente. Había respondido a un llamado. Había tomado una decisión. Por primera vez en su vida, había actuado no por deber, ni por lógica, ni por miedo, sino por un deseo puro y arrollador que era enteramente suyo. La entrega de su cuerpo no había sido una pérdida, sino una elección. Fue su primer y único acto de egoísmo, de libertad. Una fuerza tranquila, una resiliencia que no sabía que poseía, comenzó a brotar de las cenizas de su humillación. Esa noche, Elena se paró de nuevo frente al espejo. El miedo todavía estaba allí, al igual que el dolor por el rechazo. Pero la vergüenza había comenzado a retroceder. La mujer que la miraba ya no era una víctima asustada. Estaba herida, sí, pero no rota. La experiencia, por más dolorosa que fuera su secuela, la había despertado. Había probado la intensidad, había sentido una conexión que trascendía las barreras sociales y, lo más importante, se había descubierto a sí misma como una mujer con agencia y deseo. No sabía qué le depararía el futuro, ni si volvería a cruzar el abismo que Damián había abierto entre ellos. Pero una cosa era segura, ya no era la asistente invisible y silenciosa. La tormenta la había cambiado para siempre, y no se dejaría ahogar por la calma devastadora que vino después. Pasaron 3 semanas, un lapso de tiempo medido en silencios densos y artificiales. La rutina en Valdés Corp se había restablecido, con una normalidad forzada, pero el espacio entre Elena y Damián se había convertido en un territorio baldío, un páramo emocional que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Elena, sin embargo, ya no era la misma. El dolor de su rechazo se había transformado lentamente en una fuerza tranquila, una resolución forjada en el fuego de la humillación y el autodescubrimiento. Por eso, cuando el intercomunicador emitió su nombre con la voz de él, por primera vez en semanas, no sintió el antiguo pánico, sino una calma solemne. Caminó hacia su oficina, no con la sumisión de la empleada, sino con la dignidad serena de una mujer que había sobrevivido a su propia tormenta y estaba lista para reclamar la orilla. Él estaba de pie junto al ventanal, una silueta familiar, contra el horizonte de Los Ángeles. Pero al girarse, Elena notó algo diferente. Parecía más delgado, con una sombra de fatiga bajo los ojos que ni el traje más caro podía disimular. Su armadura de acero mostraba finas grietas. Intentó hablar de negocios, de los flecos finales del acuerdo de fusión, pero su voz era forzadamente neutra, carente de su habitual autoridad cortante. El aire entre ellos vibraba con el peso de todo lo que había sucedido en aquella isla, con el fantasma de la intimidad compartida y brutalmente repudiada. Cada palabra sobre cláusulas y porcentajes era una mentira, un intento desesperado por reconstruir un muro que ambos sabían que había sido demolido para siempre. Elena lo escuchó en silencio, dejando que la farsa se agotara por sí misma. Cuando él terminó, ella no respondió a sus puntos de trabajo. En su lugar, avanzó con una calma que lo desarmó y colocó un sobre blanco sobre el pulido escritorio. «De caoba. Mi renuncia», dijo, su voz clara y firme, sin rastro de temblor. No había ira en su gesto, ni amargura en su tono. Era un acto de pura y simple liberación. «Le agradezco la oportunidad, señor Valdés, pero he comprendido que mi camino debe ser otro, uno que elija yo misma». Por primera vez, lo miraba directamente a los ojos, sin miedo ni sumisión, y en esa mirada él no vio a su asistente, sino a la mujer que había conocido a la luz de las velas, una igual que ahora reclamaba su soberanía. El acto no era una acusación, sino una declaración de independencia. El gesto la despojó de su máscara por completo. El control que era su segunda naturaleza se evaporó, dejando al descubierto al hombre herido que había confesado sus miedos en la oscuridad. «Elena, espera». Su voz era un susurro, ronco, casi una súplica. Dio un paso hacia ella,
sus manos abiertas en un gesto de desarme. Lo que pasó en la isla, la forma en que me alejé, no fue por ti, fue por mí. Sus ojos grises, normalmente tormentosos y fríos, ahora eran un mar de vulnerabilidad. Me aterrorizó. La confianza que vi en tus ojos, la forma en que te entregaste, nadie lo había hecho nunca, y tuve un miedo atroz de lo que podrías romper dentro de mí, o de lo que mi oscuridad podría terminar rompiendo en ti. Alejarte fue el acto más cobarde de mi vida. Elena lo escuchó, su corazón latiendo con un ritmo lento y doloroso. La confesión no borraba la herida, pero la llenaba de una comprensión profunda y agridulce. No había sido un juego para él, había sido real, tan real que lo había asustado hasta el punto de la autodestrucción. No lloró, simplemente asintió, una aceptación silenciosa de su verdad compartida. La rabia y la humillación se disolvieron, reemplazadas por una melancólica empatía por aquel hombre poderoso, atrapado en una jaula de su propia construcción. «Espero que algún día dejes de tener miedo, Damián», dijo suavemente. No era un perdón ni una promesa, era un deseo sincero, el último regalo que le daría antes de cerrar ese capítulo de su vida para siempre. Ella no podía salvarlo, solo podía salvarse a sí misma. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, cada paso una afirmación de su nueva libertad. No miró hacia atrás. El suave clic de la puerta al cerrarse fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. Mientras descendía en el ascensor de cristal, la ciudad de Los Ángeles se extendía a sus pies. Las luces que comenzaban a parpadear en el crepúsculo ya no eran promesas lejanas e inalcanzables, ni recordatorios de una vida que no le pertenecía. Eran simplemente luces, un vasto lienzo de posibilidades sobre el cual por primera vez se sentía con el poder de pintar su propio futuro. La deuda con su madre seguía allí, pero ya no era una cadena, era una responsabilidad que ahora llevaría con una nueva fuerza, la fuerza de una mujer que se había atrevido a desear, que había sobrevivido al naufragio y que ahora era finalmente dueña de su propio horizonte.